Perdón que vamos a grabar este webinar. Qué pena ahí, Ferney, que no te grabé en tu presentación, pero si querés ahorita puedes decir algo más, que qué pena que no había iniciado la grabación. Bueno, entonces les comentaba aquí invitarlos a los próximos cursos que tenemos, el taller de implementación de COVID 2019 el 30 de julio, el curso de Cybersecurity Audit el 3 de agosto, que va a ser un curso también muy interesante, de los primeros pues de esta nueva acreditación, y el curso CISA que inicia el 11 de agosto. También este año decidimos hacer, en vez de nuestro evento anual de nuestro Summit, hemos decidido hacer nuestros Virtual Workshops 2020. Van a ser tres workshops muy interesantes, muy especializados con conferencistas pues locales e internacionales. Uno relacionado con la dark web y toda la parte de criptomonedas, que es con una conferencista de Puerto Rico que se llama Auri Curbelo. Tenemos también un workshop enfocado a auditoría ágil, que lo va a hacer Carmen Sanao, que es la vicepresidenta del grupo de auditoría interna del Grupo Bancolombia. Y cerramos el 20 de agosto con un workshop de ciberseguridad con Jamie Cano. Entonces, pues acá está el correo, si ustedes están interesados, igual esto lo comentaremos más adelante hacia el final, ¿vale? Y volvemos a conversar, incluso si tienen preguntas sobre esto, pues lo pueden hacer. Y tenemos varios webinars programados. Tenemos el 22 de julio uno que vamos a hacer en conjunto con la Comunidad Caribe, con la Universidad del Norte, que les estaremos mandando la invitación a los que quieran. Nos cuentan, igual por info y los grupos de redes sociales, pues pueden tener acceso a esta información. El 27 de julio vamos a tener una charla con el famoso Arnulfo Espinosa, que lo deben conocer, que es el auditor, que nos va a hablar sobre la transformación digital avanza, la auditoría la alcanza, que es una charla nueva que ha creado, que obviamente va a estar muy buena. Los que conocen a Arnulfo es un excelente expositor. El 4 de agosto tendremos un webinar interno para miembros y buscando pues obviamente que los que no son miembros también lo conozcan, el plan de beneficios que tiene la membresía del capítulo con José Llori Herrán, que es el director de membresías del capítulo. Y el 11 de agosto vamos a tener un webinar sobre el marco de RISA IT Second Edition, que ustedes saben que salió apenas hace unas 2 semanas, y nos va a comentar sobre él Juan Dávila, que es de Protivity Perú. Él es past president del capítulo Isaca Lima. Entonces estará comentándonos de este nuevo marco de referencia que hace mucho no salía la actualización del framework RISA IT. Y bueno, salió el RISA IT Framework y el Practitioner Guide. Entonces, pues, más adelante les volveré a contar de esto, pero con gusto cualquier información que necesiten nos cuentan. Sobre la dinámica del webinar, ustedes tienen ahí dentro de la pantalla una opción de chat donde algunos han saludado. Ustedes ahí pueden escribir preguntas, por favor, adelante. Daniel me ha pedido que hagamos varios digamos, puntos de corte durante el webinar para ver preguntas, así que, por favor, cualquier pregunta, comentario, enriquecimiento, porque aquí tenemos pues también participando expertos en este tipo de marcos en diferentes países. Entonces pues va a ser interesante que también, si quieren compartir, por supuesto, sus opiniones, son bienvenidos. En el momento que quieran también activar, en el chat podrían pedirme también que si quieren pues hacer alguna intervención oral, pues me dicen, yo les activo el micrófono para que la hagan y pues para que de alguna manera nos compartan. Así que adelante y bueno, de nuevo, bienvenido Daniel y agradezco de nuevo, pues como lo hizo Ferney al capítulo La Paz, por permitirnos aquí utilizar esta plataforma porque no teníamos espacio dentro de nuestro capítulo, y de verdad gracias ahí, Jorge, por tu apoyo. Adelante, Daniel, muchos éxitos. Muchas gracias. Para mí realmente es un privilegio compartir con compañeros de tantos países que todos realmente de una u otra manera vivimos las mismas experiencias, estamos pues aprendiendo en el camino, ¿verdad? Con todos estos retos que nos pone este tema de gobierno de tecnologías de información, auditoría de sistemas, controles, riesgos, cumplimiento. A veces ya uno no sabe de qué está hablando porque de alguna manera tiene diferentes énfasis, pero en el fondo estamos en un proceso de mejora continua, ¿verdad? En nuestras organizaciones, o apoyándolas o dentro de la organización, o diferentes roles. Entonces es un gusto. Ya escuché la mención de personas de muchos países. He conocido a varios en los eventos que también se han hecho en Costa Rica. Yo soy costarricense, Latin CAX o los congresos de
país. Y pues ahora me encuentro en una ciudad que se llama Neiva, Huila, que es una ciudad muy bonita aquí en Colombia, un poco acá del bullicio, digamos, de Bogotá, ¿verdad? O de Medellín, pero un poco por temas familiares, pero con la ventaja o la bendición de que con todas estas herramientas y tecnologías, pues precisamente uno sigue estando cerca de donde se necesita, ¿verdad? Pues es un gusto, muchas gracias. Nació esta charla precisamente por una inquietud, en una conversación que tuvimos Alex y yo, de la necesidad que se está experimentando ahora, y ahorita vamos a ver algunos detalles que nos muestran eso, de mejorar también o ayudar en la mejora continua en las pequeñas y medianas empresas, que como Se te fue el audio, Daniel. ¿Puedes verificar, por favor? Un segundo, Deme un momento, por favor, aquí yo le informo a Daniel. Le fue. Un momento. estoy de nuevo acá, disculpen, no sé, hubo algún problema de conectividad, les pido disculpas. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, Daniel. Sí, les pido una disculpa. Muy bien. Hay mitos relacionados a esto. Por ejemplo, hay personas que piensan que una guía de buenas prácticas como COVID funciona casi que únicamente o primordialmente para grandes empresas, y eso no es así. De hecho, parte de lo que vamos a ver ahora es cómo poder aprovechar muchas de estos recursos, también sin importar el tamaño de nuestra organización. Entonces, acá vamos a ver, básicamente son 4 temas, 4 grandes bloques. El primero vamos a bajar un poco sobre el tema de las pymes, para tratar de tener como un contexto, que siempre es importante. Dentro de ese contexto vamos a analizar también los principales puntos débiles que enfrentan, o situaciones que hay que resolver, o oportunidades de mejora que enfrentan las pymes. Y vamos a enfocarnos ya, el tema de fondo es en las herramientas que COVID ofrece. Vamos a ser un poco concretos en ese tema, porque la idea no es hacer un repaso extenso, sino ir al grano, y ustedes ya cuando están interesados tendrán un acceso precisamente a capacitación más profunda, o a conseguir material. Pero vamos a hacer alguna mención para que sepan qué herramientas se ofrecen, y finalmente vamos a analizar precisamente el uso de esas herramientas en algunos ejemplos puntuales. Básicamente ese es el objetivo de la charla. Lo primero es que es importante revisar un poco las características de las pymes. Esto varía de un país a otro. Estos números que ven ahí, digamos que yo los tomé de una referencia europea, pero algunos países tienen otras clasificaciones. Lo cierto es que hay 3 tipos de empresas principales que entran dentro de esta clasificación, que es la microempresa, la pequeña y la mediana empresa, básicamente. Y por eso es que también algunos países ya no le llaman pyme, sino también le llaman MIPYME, ¿verdad? Entonces, un poco porque entra la clasificación de las microempresas. Entonces, básicamente cualquier empresa que tenga menos de 250 empleados es uno de los indicadores, aunque tal vez no el único, pero es uno de los indicadores que lo haría calzar dentro de esta categoría. Lógicamente, en cuanto a las características, ya lo vimos, ¿verdad? Un bajo número de trabajadores. En cuanto a su volumen de negocios y su operación, pues es una operación a más baja escala. Sí seguimos pensando en un porcentaje alto de organizaciones con fines de lucro, aunque también hay algunas específicas sin fines de lucro, pero en su mayoría quizá tienen un enfoque de un fin de lucro, por ejemplo, familiar, o de un grupo de socios o de interesados. Y un tema que es relevante es que no por ser pequeñas empresas, digamos, pierden peso a nivel del desarrollo de los países, ¿verdad? El volumen realmente es alto y crece cada día más, el volumen de las pequeñas y medianas empresas. Entonces hay mucho por apoyar. De hecho, los gobiernos, algunos gobiernos, en el caso personal, conozco un poco la legislación o los esfuerzos del gobierno de Costa Rica, y sé que también investigué alguna información de Colombia, de que hay enfoques específicos para apoyar precisamente el emprendedurismo, todo ese tema,
y hay esfuerzos a favor de este tipo de empresas. En cuanto a ventajas, pues hay mucho más cercanía con el cliente, se desarrolla una mejor relación, un mejor vínculo. A veces eso hace que haya clientes que son más fieles a una empresa más por esa relación que ya se ha establecido, inclusive que una comparación de productos, por ejemplo, o de servicios. También tienen más facilidad, más flexibilidad en algunos casos, quizá de incursionar en nuevos proyectos, ¿verdad? Porque no es un aparato tan grande tal vez o tan complejo, y pueden a veces tomar algunos retos que una empresa grande tendría que hacer un movimiento mucho más fuerte. Y eso los hace también flexibles para adaptarse a necesidades puntuales de clientes. A veces hay empresas muy grandes que de acuerdo a su escala y a sus volúmenes, algunos servicios no están considerados, o en algún caso puntual, pues una pequeña y mediana empresa sí puede aprovechar esa oportunidad de brindar un servicio específico o producto, ¿verdad? Pero también por ser pequeñas y por estar muchas veces en formación, tienen algunas desventajas, que ya algunos de ustedes las conocen, ¿verdad? No están a ese nivel tal vez de volumen para poder alcanzar a veces alguna economía de escala o competir o entrar a ciertos entornos. A veces el competir con grandes empresas también no siempre es tan fácil. Y a nivel de crisis, cuando viene una crisis, por ejemplo, el mundo está experimentando ahora una serie de cambios que por lo menos en toda mi vida yo no los había visto. Pues lógicamente una empresa que sea pequeña o mediana posiblemente tenga mucho más dificultades de afrontar ciertas crisis específicas, ¿verdad? Eso dentro de otras que ustedes ven ahí. En las últimas dos, no voy a tener un minuto porque quizás son las que nos apuntan un poco más al objetivo de la charla, porque la charla viene, esta conversación viene a contestar la gran pregunta, bueno, ¿cómo puedo apoyar ¿Cómo podemos apoyar las pequeñas y medianas empresas con las buenas prácticas de COVID? Bueno, precisamente hay puntos débiles como la estructura organizacional, que representa en algunos casos una facilidad porque es liviana para cierta toma de decisiones y para ciertas flexibilidades, pero también es débil muchas veces y se presta para algunos potenciales conflictos de intereses o duplicidad de funciones, etc. También hay procedimientos operativos que a veces no son tan robustos como en una empresa de mayor tamaño, aunque no vamos a ser ciegos a decir que también las empresas grandes pueden experimentar algunos de estos tipos de debilidades, pero en las empresas pequeñas, quizá porque muchas están dando los primeros pasos, los primeros años de su crecimiento, experimentan ese tipo de ventajas. Bueno, eso es un poco para tener un entorno. Yo me encontré esas noticias, la verdad que noticias hay muchas sobre el tema de las pymes hoy en día, pero me encontré esas tres que digo yo, mira, voy a colocarlas acá como para también dar un poquito más de referencia, y es todo el impacto que hoy por hoy tiene la tecnología de la información en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas. Quizá todavía hasta el año 2019 o hasta inicios del año de este año, ya había un impacto. Ya yo siempre que doy cursos, yo menciono que pues es muy difícil encontrar una empresa, así sea pequeña, que no utilice tecnología. Realmente eso podríamos considerar que es muy, muy difícil. Sin embargo, ahora, a partir de las situaciones que se han presentado, de las cuales no voy a mencionar, pero todos las sabemos, de todo lo que ha pasado en el mundo a partir de marzo y abril, pues las compañías han tenido que volcarse a utilizar mucho más los recursos digitales, y quizá el tema de transformación digital ya no solo se menciona en las grandes esferas, ¿verdad? También en esferas mucho más medianas y pequeñas, también las personas están buscando recursos y están encontrando que inclusive hay muchos recursos a un costo aceptable. Y eso trae precisamente todo ese tema de una ampliación en el uso de recursos de información y tecnología para poder permanecer y para poder continuar dando servicios, pues obviamente aumenta las posibles debilidades o las posibles vulnerabilidades o retos que se enfrentan en estos temas. Entonces ya en este punto creo que podemos pasar a ver específicamente algunos puntos débiles. Esta lista es una lista general, realmente representa la cantidad de circunstancias o debilidades, o en inglés se le llaman los pain points, los puntos de dolor, que muchas empresas se enfrentan. Y en eso debo decir que no solamente las empresas pequeñas, también las empresas grandes. Lo que sucede es que quizá en una empresa pequeña tiene mucho más impacto
cierto tipo de dificultades, por ejemplo, o debilidades pueden ser en algunos casos pueden ser la terminación de una empresa o la disolución o no sé, o la diversificación o total transformación. Entonces, por eso tenemos que ponerle atención a cuáles son las debilidades, cuáles son aquellas áreas de oportunidad y lo que sí les puedo decir es que en todas estas áreas de oportunidad definitivamente tenemos muchas herramientas que COVID nos ofrece. Entonces, antes de pasar a esta primera parte de las herramientas que ofrece COVID y ya ahí sí empezamos a entrar a temas de fondo, voy a hacer una pequeña pausa para saber si hay alguna pregunta al respecto, alguna inquietud en esa revisión. Eso es muy general porque es basado en un análisis de estudio de cómo se mueve esto, ¿verdad? Quizá a grandes rasgos, pero para tener un entorno puedo conversar. No sé si hay alguna inquietud. Daniel, estamos aquí, pues se está integrando mucho más gente que les estamos enviando el link, así que bienvenidos a todos los que se están integrando. Aquí como para que estén enterados, Daniel Morales es de Costa Rica, pero está viviendo acá en Colombia y bueno, nos está acompañando en este webinar. Les agradecemos su participación. Daniel, nada más hay una pregunta relacionada con ¿qué mensaje le darías tú a los directivos de pymes para que se interesen en un marco como esto? Tú has hablado un poco, pero alguien quería como entrar un poquito más en detalle, porque como bien lo decías tú al comienzo, siempre se ha visto COVID como un marco solo como para grandes empresas. ¿Pronto que nos quisieras Sí, compartir de eso? muchas gracias por la pregunta. Sí, normalmente uno dialoga con muchas personas de diferentes tipos de organizaciones y he tenido la oportunidad de tener contacto con algunas empresas, quizá que entran dentro de esa escala, un poco más pequeñas, con un servicio mucho más puntual, quizá una cantidad de clientes o un entorno o un alcance, inclusive local, por ejemplo, a ciertas localidades. Y lo que siempre encuentro cuando dialogo, cuando se dan esas oportunidades, es que hay debilidades, ¿verdad? Como las que mencioné recientemente. Entonces, las personas encuentran que hay cosas en la empresa que quizá en un momento dado pueden representar en un momento dado un problema mucho mayor. O hay temas que tal vez en un momento dado no se consideran como relevantes, pero que si no se atienden a tiempo, que podrían en un momento dado sí ser relevantes. Entonces he encontrado en el diálogo que tengo con algunos empresarios a esta escala, que cuando empezamos a analizar elementos puntuales y ya uno que pues conoce COVID y lo ha utilizado y en el caso mío que he dado muchos cursos de COVID y conozco un poco, digamos, todos los recursos, lo que me doy cuenta es que tal vez el mensaje ahí es decirles, no vean COVID como un monstruo, ¿verdad? O como un libro grandísimo. Por ejemplo, cuando uno lee un libro de COVID y lo ve que es de 200 páginas, uno dice, bueno, ¿por dónde entro? Sino que veamos COVID, y es lo que vamos a ver ahora en este siguiente capítulo, que realmente es una colección de buenas prácticas donde en última instancia uno busca la que necesita o analiza cuál es ese punto débil y revisa qué cosas puede aprovechar para mejorar esa gestión. Y lógicamente un tema que no lo he mencionado aquí, pero que es relevante y se menciona muchas veces, y es el obtener la creación de valor, o sea, darle valor a mi organización, que mi organización cumpla los fines para los cuales existe, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en esos diálogos sí me he enterado que a veces existe un poco de temor, sobre todo porque lo consideran como un poco, como demasiado robusto o demasiado, digamos que en un momento dado se meterían en un esquema un poco complejo y la realidad es que no es así. Entonces, sí, eso aclara un poco la consulta. Sí, dale, Daniel, adelante. Yo creo que cualquier cosa yo te vuelvo a avisar. Gracias. Perfecto, con mucho gusto. Sí, la idea de esta charla es hacerla un poco, y vamos a ver que vamos a darle un matiz un poquito más práctico, un poquito menos detallado, presente para ver cómo en cualquier nivel se pueden aprovechar muchas buenas prácticas. Entonces, en cuanto a herramientas, aunque esto se da en todos los repasos y todo, pero no está de más ponerlo para algunos de ustedes que sea la primera vez que viene a una charla de estas. Bueno, COVID es un compendio, se puede decir, se le llama de muchas maneras, pero yo lo veo como un compendio, como una guía de muy buenas prácticas
que están organizadas en 40 piezas. Son 40 bloques que se le llaman ahora los objetivos de gobierno y los objetivos de gestión. Se puede decir que en un 99% de los casos, cualquier actividad dentro de una organización debería calzar en alguno de estos 40 que están acá. Entonces, no significa que sea un 100% porque siempre puede aparecer nuevas cosas y precisamente por eso es un marco de mejora continua, ¿verdad? Pero en este momento tenemos 40 grandes componentes y ahí es donde empiezo a aclarar esas dudas de que, por ejemplo, una pequeña o mediana empresa no necesita pensar que tiene que tomar estos 40 componentes o ver el detalle, sino que puede ir y revisar algún componente que sea de su interés o de un área en la cual desea hacer mejoras y buscar elementos puntuales que pueda aprovechar. Ahora, esos 40 grandes componentes o bloques están articulados ahora en 7 partes. Esa articulación es sobre estos componentes que están aquí, lo cual no es nuevo para COVID. En la última versión ya se logró integrar mucho más. Y es básicamente lograr ver estos 40 objetivos de gobierno y gestión dentro de 7 puntos de vista para poder reforzar y asegurarnos de que estamos viendo la organización de todas las áreas y que ningún punto está desatendido. Entonces, por ejemplo, se menciona el tema de procesos, que es con el que siempre se empieza, ¿verdad? Todo lo que, la famosa caja negra, ¿verdad? Después está el tema de la estructura organizacional, porque tiene que haber una línea muy clara, ¿verdad? De delegación y de escalación y de niveles de autoridad. Todo el tema de la información, precisamente todo fluye a través de información y la información es clave. El tema de nosotros como personas, como participantes de los procesos y de todo el entorno, pues es importante tomar en cuenta qué habilidades y qué capacidades se necesitan para que hagamos bien la gestión y que los procesos fluyan y que todo el entorno del objetivo se cumpla. Y finalmente menciono rápidamente esos 3, no lo menciono con detalle porque hay cursos donde ustedes van a recibir el detalle completo y lo pueden desgranar, ¿verdad? Pero hay otros 3, está el tema de aclarar bien los principios, políticas y procedimientos. Yo siempre le he llamado a esto como las reglas del juego, que si no están claras o no están definidas, pues va a ser definitivamente mucho más difícil poder establecer planes y evaluar y todo, porque no hay unas reglas claras. Y temas que fueron introducidos recientemente también como un tema relevante, y es el tema de la cultura ética y comportamiento, y es porque depende mucho de la actitud y de esa cultura que se quiera generar, el hecho de que muchas veces las cosas en una empresa puedan caminar o estar detenidas, ¿verdad? Entonces necesitamos buscar esa cultura organizacional y el comportamiento deseado para el éxito en toda la implementación. Y finalmente, todos los que son de tecnología sabrán que no podemos dejar de fuera ese punto porque es precisamente la parte, yo le llamo siempre la parte dura, ¿verdad? Que es lo que es las aplicaciones, la infraestructura, los servicios, o sea, sobre qué corre todo esto, ¿verdad? Bueno, eso corre sobre sistemas, bases de datos, sobre redes, conectividad, y entra todo ese tema. Y los servicios también entran ahí, todo el tema de la mesa de servicios. Entonces, bueno, si ustedes lo pueden ver, en un alto porcentaje se estaría cubriendo de una manera holística, ¿verdad? Los objetivos. Entonces, estos 7 componentes, nada más para repasar, son como decir la estructura o el bosquejo de estos 40. Cada uno de estos 40 está dividido en 7 grandes componentes adicionados con algunas cosas como descripciones y algunas otras cosas, pero lo relevante realmente son estos 7 componentes. Bueno, y finalmente, como para llenarles el mapa, digamos, y que se lleven de acá una idea ya completa, pues para que esto funcione, pues COVID ha publicado guías específicas, perdón, ISACA Internacional ha publicado guías, ha publicado formalmente 4 guías, la versión más reciente, de las cuales ya resalto estas 3, la otra es la introductoria, pero también hay muchas guías adicionales. En este momento solo voy a mencionar estas 3 porque la primera es la que tiene todos esos 40 objetivos, esos 40 señores que les mencioné recientemente. También hay una guía completa ahora de diseño, que esta es la nueva introducción, digamos, de la versión más reciente de COVID, que trae un plan de diseño de la solución en 4 etapas. Entonces, con ese diseño basado en esas 4 etapas y basado en 11 factores de diseño, uno puede tener una claridad de las características que debe tener mi sistema de gobierno, o sea, de cuáles son los enfoques de acuerdo a mi organización. Y parando acá, haciendo como una pequeña pausa, aquí es donde empieza a hacer la diferencia
el uso de COVID para cualquier tipo de organización. Porque de hecho va a haber en ese diseño, va a haber la oportunidad de identificar características puntuales, incluyendo el tamaño, pero no solo el tamaño, sino muchas otras características, que ahora voy a mencionar algunos ejemplos. Y lo que se recomienda es que uno, usando esa guía de diseño y algunas herramientas que ya existen, también podamos hacer ese paso a paso y tener claridad en la solución. Y ya otra guía final, que es la guía de las fases de implementación, que es todo ese paso a paso en el proceso de lograr implementar eficazmente, por ejemplo, alguno o más de esos 40 objetivos. Entonces, yo tengo ya cuál de esos objetivos quiero implementar, o tengo una lista de objetivos o una secuencia, puedo seguir unas fases de implementación. Ese libro es muy poderoso. Una de las cosas que les voy a mencionar nada más, porque no quiero dedicarme mucho en esta introducción, es que este libro incluye los desafíos que comúnmente cualquier implementador enfrenta en cualquiera de las fases. Y eso es la parte más, como una de las partes que veo fundamentales, porque ofrece el desafío, pero también nos ofrece cuál es la manera o la forma para enfrentar ese desafío y superarlo. Entonces, esos 3 libros realmente yo les recomiendo conseguirlos, incluyendo el cuarto, que es el de introducción. En las páginas de ISACA pueden conseguir esos libros. Y son, siento yo, con el lenguaje sencillo, aplicable, práctico. Y también se acompañan con un programa de certificación, que fue lo que el señor Alexander mencionó al principio de la charla, ¿verdad? Y si ustedes están interesados en algún curso específico, más adelante se va a volver a mencionar, o pueden hablar con las personas de su capítulo, ¿verdad? Entiendo que aquí tenemos personas de capítulos de muchos países, pueden ir a su capítulo y averiguar. Muy bien, eso es un poco haciendo la introducción y el repaso bien concreto, ¿verdad? Para no robarle tiempo a la parte de fondo de esta charla, ¿verdad? Entonces, voy a pasar al siguiente tema. No sé si hay alguna pregunta en este momento nueva que haya venido para aprovechar, y si no, ya vamos a empezar a ver los ejemplos puntuales orientados a pequeñas y medianas empresas. No, Daniel, en el momento no hay preguntas en el chat, pero de nuevo les aprovecho pues para comentar a todos, si alguno de ustedes quiere en algún momento hacer una aportación durante el webinar, por favor me indica a través del chat y le abrimos el micrófono, o si no, pues por el chat está abierta las preguntas. Creo que es un tema muy interesante el que Daniel nos está comentando acá, y de alguna manera pues es interesante pues las preguntas que puedan tener, ¿no? Sobre todo la aplicación de este marco en pymes, que es uno de los temas pues en las que realmente siempre existen unos paradigmas, ¿no? En nuestras organizaciones, en nuestros mercados, así que aprovechémoslo. Pero Daniel, no hay en este momento preguntas, ¿vale? Muchas gracias, Alex. Sí, definitivamente es relevante. Imagínense que la economía de los países se está moviendo en un alto porcentaje. Yo no quiero decir números porque podría después decirme, no, ese número no es, pero un alto porcentaje de la economía de los países se está moviendo a través de pequeñas y medianas empresas. Entonces, no desaprovechemos, bueno, si nosotros somos propietarios o estamos involucrados en una pequeña o mediana empresa, no desaprovechemos recursos. Y también si nosotros proveemos servicios, sepamos que también ellos pueden aprovechar de nosotros un servicio en estas áreas. Esa es la idea de este enfoque. Entonces, yo sumaricé, digamos, que todo lo que ustedes vieron de debilidades, uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo y cuál será la mía o cuáles? Porque vemos que las debilidades o los pain points a veces no vienen solos, ¿verdad? Vienen como en combo, o a veces uno desencadena a otros. Pues yo lo traté de subdividir en este momento que estamos viviendo en 3 elementos importantes. No significa que sean los únicos, pero 3 elementos que en este momento son relevantes y que definitivamente sí están impactando las pequeñas y medianas empresas. Uno es todo lo que podríamos incluir en ese tema de gobierno o gobernanza, que es las bases, digamos, de las organizaciones a nivel de su constitución, de sus principios, de su operación, digamos, sería en ese sentido. Yo metería ahí todo un poco en ese tema de establecer un buen gobierno, ¿verdad? Y en empresas pequeñas se puede vivir también dificultades porque a veces no hay claridad en algunas cosas, por ejemplo, toma de decisiones o cosas que no están especificadas o aclaradas o documentadas.
y se puede pasar algún tipo de problemas a la hora de encontrar el beneficio final que persigo en la razón de ser de mi empresa, ¿verdad? Pero también hay dos elementos clave y precisamente en ese involucramiento que ustedes vieron de las compañías que cada vez más están aprovechando todos los recursos digitales y con la necesidad que hay ahora, pero eso en el futuro va a seguir, pues precisamente la seguridad de información. Se está aprovechando mucho algunas otras personas también para explotar ese tipo de debilidades y entonces nacen de diferentes fuentes también, entonces las empresas necesitan saber todas las debilidades potenciales, cuál podría ser la que les está impactando y cómo hacer mejoras en su organización. Entonces, COVID ofrece tanto en gobierno, como menciona ahí, como en seguridad de información, ofrece recursos. Y también en el tema de la continuidad, relevante más que nunca, ya sacó un white paper o un documento para hablar de la continuidad en estos tiempos de las compañías y precisamente las empresas necesitan seguir adelante, o sea, necesitamos todos seguir. El tema de la generación de empleo, el tema de poder hacer negocios, poder proveer los servicios y que la gente también no se quede sin servicios. Entonces, definitivamente la continuidad es un tema relevante y también podemos encontrar en COVID herramientas puntuales que nos pueden ayudar. Entonces, sumarizamos en esos tres, no significa que sean los únicos, ¿verdad? Y eso les va a dar a ustedes más bien, a partir de ahora, cuando tengan esa presentación, podrían trabajar una línea parecida y encontrar otros que ustedes consideren importantes. Entonces, primero vamos a hablar del tema de gobierno. Ahora, yo hice una estructura, esa es propiedad de esta charla, esto no está, digamos, formalmente en ninguna guía, pero para que esta charla sea positiva, pues yo estructuré el análisis en tres grandes bloques. Un bloque que es analizar el contexto, porque es importante saber pues en qué contexto estaría nuestra organización en estas áreas, en estos temas. Es importante tener muy claro ese contexto en cuanto a cuál es mi situación y hacia dónde voy. Pero también es importante tomar acciones puntuales. En este caso estamos analizando las pequeñas y medianas empresas y a un nivel mucho más puntual es específicamente, bueno, ¿qué puedo hacer? Y en eso entran frases como la que se menciona a veces, que es los quick wins o las ganancias rápidas, por ejemplo, entran mucho acá. Acciones concretas, a veces hay ciertos pasos que tal vez no llevan mucho esfuerzo, pero con solo ejecutarlos ya nos hacen más liviana la carga, ¿verdad? Entonces hay acciones puntuales y por eso de todo el compendio de lo que COVID ofrece, logramos bajarlo a temas muy, muy puntuales. Y también lo siguiente es, bueno, ¿qué resultados espero? Básicamente en esos tres bloques queremos ir revisando el aporte de COVID, ¿verdad? Como inicial, pero sabemos que yo no lo cierro solo a COVID, ¿verdad? Tenemos que pensar en todos los demás marcos y guías que nos ayudan realmente para el día a día de nuestra organización. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, en estos tres bloques, en el caso del gobierno, en el caso del problema de falta de gobernanza sólida, esto puede ser lo que esté viviendo alguna empresa, pudiera ser que uno o dos o tres de esos elementos estén experimentando. Por ejemplo, que hablábamos de una estructura organizacional quizá no clara, donde hay duplicidad de funciones, o donde no se sabe quién es el que toma ciertas decisiones, o hay vacíos de poder a veces. No hay claridad a veces entre el gobierno y la gestión. Perdón, y la gestión, eso se da mucho entre compañías pequeñas, sobre todo compañías, por ejemplo, que son familiares o el propietario es una familia. A veces esa línea delgada entre la toma de decisiones y la gerencia o la gestión impacta a veces y hace que no sea tan fácil la rendición de cuentas, por ejemplo, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poco de políticas y procedimientos que a veces son incipientes, desactualizados o que no existen, ¿verdad? Y a veces eso se da mucho, sobre todo por una razón de que las empresas confían mucho en la experiencia que ya se tiene. O sea, ya son empresas sólidas muchas veces hasta muchos años y saben que, bueno, el dueño de la empresa o los que ejecutan se saben todas las reglas del juego y para qué escribirlas. Pero eso en un momento dado puede pasar una factura, ¿verdad? Si no se documentan todos los procesos y lo que se hace, cómo se hace. Y eso se ve, es más, le voy a decir, no solo se ve en pequeñas empresas, también se ven en empresas grandes, pero quizá tienen otra manera de gestionarlo y en las empresas pequeñas en un momento dado puede
causar problemas. Y bueno, hay diferentes situaciones. Puede ser una o puede ser inclusive que hay alguna que no esté en este contexto, pero tratamos de buscar los puntos elementales, ¿verdad? Bueno, si este es el contexto que nos encontramos en cuanto a una pequeña empresa o pequeña y mediana empresa, pues estamos viendo debilidades a nivel de gobernanza, definitivamente. Hay que establecer un poco algunas reglas de juego, que es hacer un marco de gobierno un poco más claro. Entonces ahí es donde entra la siguiente parte, que es, bueno, ¿qué acciones puedo tomar de primera mano? ¿Verdad? Y ahí lo vemos desde un punto de vista de quick wins, ¿verdad? Si ustedes abren el marco de COVID, y yo ahorita les voy a mostrar, seguramente al final de una de estas secciones, yo hice una herramienta para tenerlos mucho más a mano. Voy a tomarme un tiempo como para mostrarla, y si alguno está interesado, yo les voy a dar un correo para que me lo hagan llegar y yo se las comparto. De todos esos elementos que hay ahí, bueno, yo logré sacar algunos, ¿verdad? Y de vital importancia es determinar la importancia de la información y tecnología y el papel en el negocio. De eso va a depender precisamente la necesidad o no, y del énfasis y de la fortaleza que tiene que tener el diseño de ese gobierno. Los niveles de autoridad tienen que estar mucho más claros, el nivel de escalación, el nivel de delegación. No debemos de pensar que haya cosas obvias, ¿verdad? Bueno, ya todos sabemos que esta aprobación se le solicita a tal persona, o sea, ya todos lo sabemos, ¿no? Tenemos que saber dónde está escrito o cómo lo hemos establecido o en qué momento se tomó la decisión. Entonces ahí es donde hablo un poco de ese tema de estructura, fortalecer esa estructura, fortalecer ciertas prácticas de gobierno en línea con principios de diseño. Significa que si yo diseño una manera de operar, entonces debo de establecer esa operación y darle un poco más de reglas de juego a toda la operación. Y entra desde este primer momento, tenemos que empezar a ver el tema de riesgo. De hecho, hay un objetivo de gobierno específicamente enfocado en el riesgo organizacional, porque eso nos va a dar también muchos insumos para la toma de decisiones a nivel de la gobernanza, una gobernanza sólida. Yo aquí en gobierno, por ser una organización quizá pequeña y mediana, abarco un poquito más de todo lo que es el quehacer, ¿verdad? Porque definitivamente la toma de decisiones se basa en una línea de gobierno clara y establecida dentro de la empresa. Entonces eso abarca un bloque de muchas decisiones y de áreas donde hay que encontrar en qué aspectos quizá no hay claridad o no hay principios operativos quizá específicos o no se está documentando la toma de decisiones y hay diferentes elementos que tienen que ver ahí. Ahora, para estas acciones, estas son nada más unas primeras de muchas otras que se podrían tomar, pero para esas acciones y otras más, aprovechemos COVID, ¿no? Esa es la idea, aprovechemos COVID y aprovechemos todos los demás marcos que existen, ¿verdad? Yo no me quedo solamente en COVID, pero empezando por COVID como punto de partida o como marco de sombrilla, que es lo que se enseña ahora, pues tenemos los elementos que les mencioné y voy a mostrar directamente recomendaciones que en primera mano podría brindarle. Por ejemplo, a nivel de objetivos de gobierno y gestión, COVID ofrece específicamente 5. No significa que usted va a tomar los 5 objetivos de gobierno y gestión. Revise quizá cuál es el que más necesita en un momento dado o en qué secuencia los va a implementar. Obviamente, lo más probable es que usted empiece por el DB01, que es establecer ese marco de gobierno en su empresa. Pero después usted puede encontrar los enfoques en las áreas que necesite fortalecer. Y eso también una pequeña y mediana empresa puede aprovechar. Por ejemplo, aclarar bien los beneficios que ofrece, asegurar que esos beneficios se están obteniendo, asegurar que el riesgo esté optimizado, asegurar que los recursos se administran de la mejor manera, ahora más que nunca, ¿verdad? En la coyuntura que estamos viviendo, nunca es más importante que hoy que administrar bien los recursos y también escuchar a todos las partes interesadas, nuestros clientes, y tomar en cuenta su posición, el cliente, el proveedor, órganos reguladores, etcétera, ¿verdad? Todos los que entran ahí. Entonces ahí hay elementos que ya COVID pone a la mano y que también una empresa sin importar su tamaño puede aprovechar, ¿verdad? Luego vamos a pasar, como estamos aprovechando COVID, vamos a ver qué más podemos aprovechar de aquí. Bueno, están los factores de diseño que yo les mencioné recientemente. Como yo les expliqué brevemente en la primera parte, estos factores de diseño son 11 y son parte de una
como decir, de un proceso de diseño en 4 fases, ¿verdad? En 4 pasos. Entonces, y la idea, digamos, en el ideal o en la constitución original de ese documento es que una empresa pueda correr esa revisión de los 4 factores. Hay unas herramientas, inclusive, que se ofrecen para esto. Y con todos estos factores de diseño va a tener clara la solución que necesita y ya eso lo asocia con la parte de implementación y todo esto. Pero en el caso de una pequeña empresa, por ejemplo, que diga, no, realmente nosotros no tenemos el empoderamiento, no estamos en el momento de hacer una revisión tan amplia, entonces puede también aprovechar los factores de diseño puntuales de esos 11 que vienen ahí. Realmente, y es un criterio personal, realmente que puede ser debatible también, y para eso estábamos en esta charla. Pero, por ejemplo, se puede revisar, bueno, lo primero que necesito definir es cuál es mi estrategia empresarial. ¿Será que mi estrategia es innovarme y diferenciarme del mercado? Y entonces tengo que buscar qué es lo que se diferencia, o quizá mi estrategia es básicamente manejar un costo accesible de modo que yo pueda competir con costos, que es la realidad de mi industria, por ejemplo, o quizá por la naturaleza de mi empresa, pues mi enfoque es específicamente en cliente. Entonces ahí una empresa puede empezar a revisar cuál es su estrategia y lo interesante de estos recursos de COVID es que en las guías que ya están publicadas viene una recomendación puntual como una primera mano, se puede decir, aunque el diseño puede traer otras vertientes, pero de primera mano me está diciendo, bueno, si su enfoque es diferenciación e innovación, mira, están esos objetivos que usted puede trabajar. Entonces está el objetivo de innovación, por ejemplo, y está el objetivo de estrategia empresarial. Y entonces ahí nos da algunos matices. COVID también tiene segregadas las metas empresariales y hay herramientas que ya COVID tiene, como la cascada de metas, para poder la empresa, si en ese caso le interesa, hacer un estudio y revisar qué metas empresariales son las que le aplican, cuáles son realmente sus metas como corporación. Y eso también le va a dar una claridad de qué elementos podría tomar en cuenta para la mejora continua de su proceso. Entonces, como lo pueden ver, no necesita ser una gran corporación. Una empresa pequeña puede tomar herramientas de estas y puede ir al punto y quizá encontrar elementos clave que van a hacer que se diferencie, ¿verdad? El perfil de riesgo, ¿verdad? COVID ha documentado 19 escenarios de riesgo en la última versión, la versión que está en los guías de diseño más recientemente. Y ese perfil de riesgo también da línea para revisar posibles elementos a tomar en cuenta, posibles prácticas que puedo tomar en cuenta, productos de trabajo que se puede generar, porque desde ahí me orienta algunos días. Y finalmente, se une un poco con lo que vimos al principio, los posibles problemas, las posibles debilidades que tenga específicamente la empresa en el tema de tecnología, también nos puede dar una vista a posibles objetivos. Entonces, la estructura original de la guía de diseño es, bueno, haga los 11 pasos de diseño, los 11 factores, y finalmente usted va a tener un diseño a su medida. Pero si no necesita tantos factores, o si no es el momento, o a nivel de recursos y de esfuerzo, no está en el momento de hacer todo eso, puede venir y tomar específicamente elementos que le pueden dar algunas ayudas, ¿verdad? En este caso yo coloco 4 que para el tema de gobernanza diría que son los que van mucho a la necesidad, porque es establecer, bueno, mi estrategia empresarial, mis metas, mis riesgos y problemas. Bueno, con todo esto yo puedo establecer un entorno de gobierno saludable. Pero no significa que en algún caso o algún otro factor de diseño se pueda tomar en cuenta. Y si seguimos siguiendo, pensamos que estamos escarbando COVID, ¿verdad? Pensamos que estamos como abriendo los libros y sacando, bueno, ¿qué puedo aprovechar? Bueno, vieron que otro matiz de estos son los componentes del sistema de gobierno, que como ya los dije, es la manera como está clasificado los objetivos. Los objetivos vienen estructurados en 7 grandes componentes. Bueno, los componentes del sistema de gobierno también nos dan una luz específica, o sea, nos indican elementos que yo puedo tomar en cuenta para mejorar todo el entorno de gobierno de mi empresa. Entonces, y esa es la riqueza. De hecho, la última versión de COVID fue un éxito el haber incluido estos componentes como parte de los objetivos, porque también nos da ciertas recomendaciones puntuales. Yo aquí he extraído de todo lo que hay en el compendio, he extraído como elementos clave. Por ejemplo, de los 7 componentes que yo mencioné
previamente, aquí resalté solo 3, no significa que sean los únicos 3, pero en este caso, por ejemplo, de una buena gobernanza, yo pienso que es muy importante que las personas desarrollen una habilidad en el tema de gobierno de TI, ¿verdad? Y a eso se refiere toma de decisiones, poder estar a esos niveles, por ejemplo, en un momento dado donde la persona tiene que escalar a otros niveles o economía de otras escalas, bueno, necesita trabajar en fortalecer la gestión de gobierno y no solamente trabajar su empresa como un tema de gestión operativo, sino que empezar a darle ese otro nivel en cuanto a gobernanza, toma de decisiones, etc. Obviamente las habilidades blandas entran mucho a jugar aquí porque no solamente es ser bueno en la operación o en la manera como se hacen las cosas, sino también en esas habilidades de liderazgo, en esas habilidades de negociación. O sea, ahí entran muchas habilidades que una empresa cuando las desarrolla va a poder estar listo para entrar a otros niveles de crecimiento de su empresa. Entonces, puede desarrollar habilidades blandas dentro de esos niveles de gobierno. A nivel de cultura, básicamente vuelve a entrar ese tema de la toma de decisiones, es clave. Siempre se ha dicho que depende de las decisiones, es el destino, ¿verdad? Y hay decisiones que a veces son irrevocables, entonces ahí necesitamos tener mucha capacidad y una cultura para tomar las decisiones correctas y adecuadas. Y a nivel de la ética organizacional va a marcar un éxito, ¿verdad? En el tema de cuál es el comportamiento deseado, cuál es digamos, las buenas prácticas en el sentido de la actitud, ¿verdad? Esto va a hacer que la actividad de gobierno no sea desgastante, ¿verdad? Que la toma de decisiones sea fluida, ¿verdad? Y a nivel de estructuras, vean que dentro de todas las estructuras organizativas, pues definitivamente hay que establecer principios operativos sobre los cuales esa estructura opera, o sea, hay que establecer bien lineamientos que quizá en algunos casos las pequeñas y medianas empresas lo tienen un poco en su cabeza o en algunas decisiones que en algún momento dado se tomaron, pero necesitamos ponerlos un poco más formalmente o revisarlos y readecuarlos inclusive, ¿verdad? Y también el tema de niveles de autoridad y la delegación entra dentro de ese tema de la estructura organizativa, porque en estas estructuras también se padece el tema de que a veces no se sabe a quién acudir, aunque uno diría que no, porque la organización es mucho más pequeña, pero a veces no hay claridad dentro de esa pequeña organización, o a veces hay 2 cabezas, porque la organización es familiar y entonces, bueno, de las 2 cabezas tienen que ponerse de acuerdo, por ejemplo, en qué decisiones tal vez qué decisiones las toma una de las cabezas y la otra. Es subdividir un poco para que la organización fluya un poco más saludablemente. Y ya para ir cerrando ese tema de recursos, vean que ese tema hay mucha riqueza porque es precisamente lo que nos ofrece COGE. O sea, nos ofrece de muchas maneras nos ofrece información y actividades que podamos tomar en cuenta. Nos ofrece, por ejemplo, enlace a otros estándares. Es una de las riquezas de la última versión. Se ha trabajado en un detalle muy minucioso, inclusive para establecer estándares casi que en todos los componentes, de todos los objetivos. O sea, en otras palabras, viene muy detallado en esta versión más reciente de COVID. Y en este caso, para el gobierno nos establece algunos, yo le tomé también los principales en el tema de la madurez, en el tema de ciberseguridad o todo lo que es la tecnología, el marco de CMMI, ahí habla del marco de la ISO, la norma ISO 38500, en el tema de estrategia de servicios, pues entra definitivamente ITIL. Y lo curioso acá es que no solo nos da, digamos, la guía o el estándar, sino que nos da casi que el capítulo o el área donde podemos tomar información. Entonces ahí es un buen elemento a considerar que a través de COVID nos da enlace para aprovechar también otros estándares. Ese es un punto de mucha riqueza. Y vean que ya estamos con todos los recursos. Dice uno, ¿algo más? Sí, hoy nos ofrece todos estos recursos. Yo de alguna manera lo tomo de manera jocosa porque uno diría, bueno, yo pensaría que los recursos eran solo los objetivos. Bueno, los objetivos vienen, todo esto es parte de los objetivos, pero son como diferentes enfoques. Y es excelente saber que desde muchos puntos de vista puedo obtener información. Lo último es el tema de las guías de COVID, las guías adicionales y recursos. Pueden ver aquí que en el caso de gobierno yo logré encontrar 2 que nos pueden ayudar. Una es la guía de COVID. En este caso no se ha preparado la de COVID 2019, pero en un 95%
podría decir que es aplicable todo lo que ya existe de COVID, versiones anteriores, en el caso de realización de beneficios, en el caso de empezar con un buen gobierno empresarial en los primeros pasos. Ahí hay una guía que también SACA ofrece. Y hay una guía prioritaria que se está desarrollando. Las áreas prioritarias no se han publicado todavía, por lo menos que yo conozca, pero están en desarrollo y en algún momento dado veremos ya una específica, precisamente para lo que estamos hablando ahora, que es pequeñas y medianas empresas. Eso está en desarrollo. Entonces, bueno, ahí vieron que estábamos como en un baúl sacando recursos y es muy rico saber que hay tantos recursos a la mano que podemos aprovechar en este tema. Entonces voy a aprovechar acá primero para saber si hay preguntas en este punto, para ya ir al que sigue, aunque me queda uno que son los resultados, ahí se los voy a dejar. Si yo aprovecho todos los recursos anteriores, pues obviamente voy a tener un mejor establecimiento de mi gobierno de tecnologías y de información, voy a tener más claridad en principios y políticas, una estructura organizacional más definida, una gestión de los riesgos y de los costos mucho más adecuada, ¿verdad? Una optimización de todo el recurso de mi empresa, y eso a una empresa pequeña le viene de maravilla, ¿verdad? Toda esa mejora va a ser mucho más eficiente, el servicio va a ser mucho más claro y a nivel organizacional va a ser mucho más fluido, ¿verdad? El servicio que se ofrece. Entonces vamos a dar un espacio para saber si hay preguntas puntuales, y también yo diría que como ya tenemos una hora de charla, podríamos dar esta pausa de unos, no sé, 5 minutos para si alguno necesita estirarse un momentito durante esos 5 minutos que vamos a tener de pausa. Y ya nos quedaríamos con los temas de fondo que son muy interesantes para que no se los pierdan. Hola, Daniel, solo una pregunta. ¿Tú has visto en alguna pyme algún ejemplo sobre estas recomendaciones que has dado respecto al tema de gobierno? Sí, realmente, por un lado, mi experiencia, digamos, en Costa Rica, hay un tipo de empresas que han entrado con un énfasis muy fuerte para implementar esto, que entran dentro de esa categoría, que son como cooperativas de apoyo financiero, ¿verdad? De gestión, de tema de recursos, donde varios asociados se ponen de acuerdo y tienen una bolsa, ¿verdad? Para préstamos o para recursos. Y son empresas que a veces no superan los 50 empleados o a veces hasta menos. Y ahora hay normativas que les han pedido, digamos, entrar a cierto cumplimiento muy parecido, sino igual, a la parte bancaria más formalmente establecida. Entonces, sí he tenido alguna experiencia de poder ayudar a algunas empresas en esas escalas e identificar debilidades que hay dentro de lo que yo menciono acá, donde pueden fortalecer precisamente la toma de decisiones, fundamentar más sus estatutos de gobierno, sus principios operativos y cosas como esta. Y también en empresas de mucho menor escala o con fines inclusive tal vez no tan lucrativos y que tal vez son más pequeñas, también he podido hacer algún tipo de acompañamiento quizá un poquito más informal a nivel de darles capacitación sobre mejora continua, y me he dado cuenta que todo eso que les menciono a ustedes aquí, al final del día han salido cosas relevantes para empresas pequeñas. Han dicho, mira, por ejemplo, en algún momento dado recibí un mensaje de uno de los presidentes de una pequeña organización y me dice, bueno, la verdad que usted me dio mucha información y vamos a empezar a aprovechar todo lo que tenemos, pero el resumen, lo que me voy dando cuenta aquí, es que nosotros no escribimos nada, tenemos que empezar a escribir la toma de decisiones, tenemos que empezar como a establecer bien cómo operamos y todo lo hacemos, pero está como en la experiencia de cada uno y en digamos, si alguien se va de la organización, prácticamente se lleva toda su experiencia. Bueno, no solo los asociados a los pequeños, los asociados a los grandes. Ahora imagínense a los pequeños. Pero sí, creo que es un tema interesante a explorar y he tenido un poco de acercamiento, ¿verdad? Vale, Daniel, gracias. Sí, Bueno, adelante. seguimos adelante. También. Sí, con gusto. Entonces, vamos a pasar al siguiente espacio. El siguiente espacio es el tema de gobierno, el de seguridad, un tema vital, definitivamente. Y aquí tengo en este grupo de participantes, sé que tengo muchos expertos en el área de información, lo cual
Lo que ustedes van a ver aquí quizás es como la punta del iceberg, ¿verdad? Porque quisimos llevarlo al nivel más elemental o de los primeros pasos de una empresa, sin importar su tamaño, ¿verdad? Pero definitivamente se identifican muchas debilidades en la vida del tema de activos de tecnología también, ¿verdad? Activos de información y tecnología, que entra todo ese tema de seguridad, todo lo que es seguridad, disponibilidad, integridad, todos estos temas que entran en conjunto. Ahorita lo vamos a revisar un poco más. Vamos a revisar esto igual en la misma estructura, tratando de identificar un contexto de lo que muchas organizaciones están viviendo el día de hoy. Como les decía, las organizaciones están incursionando, muchas ni siquiera usaban tecnología o usaban tecnología de manera limitada. Están incursionando porque necesitan llegar a su cliente de otras maneras en la situación actual. Entonces, obviamente esto abre para muchas posibles situaciones en el contexto. Vamos a revisar acciones, vamos a volver a revisar un poco los recursos que COVID ofrece, vamos a abrir otra vez la caja de herramientas y finalmente los resultados esperables en un alto nivel. Entonces, a nivel de contexto, básicamente podemos ver que muchas veces de todos estos elementos, por ejemplo, uno con el que yo me quedaría es la falta de conciencia en temas de seguridad y ciberseguridad. O sea, es uno con los que siempre se inicia, o sea, muchas veces no hay conciencia. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Y se vive ahora en las familias, ahora hasta en los hogares se están comprando cámaras de video supuestamente para temas de seguridad, pero entonces están abriendo otros riesgos de seguridad, porque la gente compra las cámaras y tal vez compran hasta con un manual en chino, y me ha pasado porque los he visto, los manuales, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿cómo conecto esto? Al final logro conectarlo y uno dice, bueno, lo importante es que funcione. Y resulta que no sabemos que hay que configurar muchas cosas, de modo que hay que bloquear, por ejemplo, con una clave más robusta, o cambiar algunos parámetros. Y si eso no se ajusta, sino que se dejan las cosas como están, su video, la sala de su casa puede aparecer en cualquier lugar del mundo. Alguien puede estar viendo lo que hay en la sala de su casa o en el corredor o en el pasillo. Y lo digo porque yo mismo he hecho algún tipo de experimento nada más como para ver si es cierto, y si he encontrado cámaras y la gente tiene exposiciones. Entonces, ese es un ejemplo nada más pequeño para ver que a veces no tenemos la conciencia adecuada, y también en las empresas y en las pequeñas empresas, sobre todo, pues se implementan nuevas soluciones, nuevos aplicativos, nuevas maneras de hacer las cosas, y se dice, bueno, tenemos una riqueza, mira, esta aplicación es muy buena, mira, esta aplicación es gratuita, pero resulta que al contrario, puede ser que inclusive venga con vulnerabilidades más altas. Entonces, eso abre para muchas cosas, y ahí entran exposiciones, ¿verdad? Hablamos de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, que básicamente es el triángulo de la seguridad de información y el hecho de que no haya políticas y procedimientos claros. Lógicamente que eso trae riesgos muy puntuales, ¿verdad? Y desde los más pequeños hasta los más grandes, y trae también un impacto. También a nivel de cumplimiento, hay organizaciones que se ven en la necesidad de cumplir con ciertas normativas mínimas. Daniel, se te fue el audio. Espérate un segundo, te aviso. Un momento, por favor, para todos, disculpen. De pronto está teniendo problemas en la conexión, Daniel. Un momento que ya te pudiste. ¿Me escuchan? Ya, Daniel, listo. Sí. Dale, estás en mute otra vez, Daniel. ¿Puedes otra vez, por favor, activar? Teniendo un problema en su conexión. Por favor, un momento. Esperamos. Daniel se encuentra en el Huila, entonces de pronto puede haber alguna falla ahí local. Un momento, por favor. Yo lo estoy aquí contactando por el WhatsApp. ¿Nos permiten? Daniel, ¿te pudiste integrar de nuevo? Disculpen. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ya regresaste. Sí, disculpen. Perfecto, discúlpeme los problemas de conectividad, no estamos ajenos a eso, y es parte de todo lo que estamos hablando, efectivamente. Si estamos hablando de todo lo que impacta la tecnología hoy por hoy y en el uso que se está teniendo, pues definitivamente un ejemplo acá. Bueno, en ese contexto, que ustedes ya lo tienen ahí para revisarlo un poco más,
pues uno dice, bueno, ¿qué acciones puedo tomar? ¿Verdad? ¿Qué acciones? Bueno, hay muchas acciones, no son las únicas, como les digo, hay una riqueza de trabajo que ya se ha documentado sobre un buen manejo de la seguridad y la ciberseguridad y todo esto. Pues básicamente lo primero sería identificar precisamente esas vulnerabilidades principales de acuerdo al entorno en el cual se mueve la empresa. Así sea una empresa pequeña, debe identificar cuál es su entorno, cuáles son los, por ejemplo, los servicios que utiliza, las herramientas, la infraestructura, los servicios, y de ahí va a identificar todo tipo de vulnerabilidades potenciales. Lógicamente que hay que establecer el tema de un buen análisis de probabilidad de impacto, por ejemplo, establecer ya ahora sí principios y políticas más robustos, ¿verdad? Poner reglas del juego. Dependiendo de la empresa, si es una empresa pequeña, pues no tiene que tener quizá un procedimiento de 80 páginas, pero puede establecer ciertos principios clave, y entonces de esa manera implementa un sistema de gestión de seguridad de información. Eso a la gente asusta un poco, porque a veces hay empresas que dicen, no, eso para mí puede representar, no sé, algo complejísimo. No, realmente si la organización es pequeña, tiene identificado los servicios que brinda y las aplicaciones que usa y todo, pues con lo que ya está en parte de su entorno, su pequeña empresa puede establecer un pequeño sistema de gestión de esa seguridad, ¿verdad? Y un punto relevante que creo que con ese contexto o definitivamente entra como uno muy importante en todo ese tema, y es la capacitación y la concienciación continua en el tema de seguridad. Yo creo que esos son los temas en los cuales se falla más, en los cuales a veces caemos en el error de decir, no, ya yo ese curso lo llevé, ya yo conozco, y no, siempre tenemos que estarnos refrescando, siempre tenemos que estar viendo, sobre todo las amenazas que cada vez son nuevas y son mucho más impactantes a veces, o entran en nuevas áreas desconocidas o nuevas maneras de hacer ataques. Pues definitivamente necesitamos estar capacitándonos, proveer capacitación a nuestro personal y reforzar áreas específicas que puedan mantenernos a ese nivel de seguridad aceptable. Por ejemplo, prácticas básicas, como decir, bueno, usted ahora va a mantener su clave de todos sus aplicativos para tratar de cambiarla con tanta frecuencia, haga una clave que sea robusta, ¿verdad? Que no se la puedan robar, qué sé yo. Bueno, eso entra por ciertas recomendaciones básicas, y de ahí hasta las más complejas dependiendo del tamaño de la empresa. Y lógicamente que hay que hacer un monitoreo de en qué medidas se está cumpliendo esas normas. En cuanto a recursos, vean que aquí ahora volvimos al baúl para sacar todo lo que nos puede dejar COVID, o por lo menos en primera instancia, y ustedes después profundizan más. A nivel de objetivos de gobierno y gestión, hay muchos objetivos, son 40. Hay diferentes guías que nos pueden dar un enlace a muchos más de los que están aquí, porque de hecho una de las cosas que hemos visto con esto es que los objetivos no son islas o no son silos. Los objetivos de gobierno y gestión están amarrados entre ellos. O sea, yo necesito dar algunos objetivos para poder ejecutarlos y dar salidas. Entonces, realmente hay una integración. Pero dentro de todos los 40, definitivamente entra el de la optimización de riesgo, el tema de la gestión específica de la seguridad, el tema de la gestión ya de seguridad desde el punto de vista de los servicios, o sea, de otorgar accesos, de revocar accesos, de monitoreo, etcétera, todo ese tipo de cosas. Gestionar controles de procesos de negocio, que entra desde el punto de vista del tema de manejo de privilegios. Ahí se trabaja mucho el tema de privilegios de acuerdo a los roles y responsabilidades. Y el tema de recursos humanos, porque el recurso humano es aquel eslabón que es relevante para todo esto. Y lo vimos precisamente como en los puntos clave que analizamos, vimos que hay falta de concienciación y que tenemos que estar capacitando a nuestro personal. Y también que tenemos que hacer revisión, quizá previa, antes de darle bienvenida quizá a alguna persona, hacer una revisión de antecedentes, o no sé, y a nivel de conocimientos, de acuerdo al área que va a brindar servicios de seguridad. Entonces, ahí entran cinco elementos, pero como les digo, no son los únicos, pero ya usted tendría entonces por dónde empezar. También una empresa pequeña podría decir, al igual que vimos en el ejemplo anterior, bueno, yo no puedo revisar todos los factores de diseño, porque no tenemos todo, quizá la capacidad o el tiempo o el personal. Quizá pienso que nos divagaríamos y perderíamos el rumbo, etcétera. No se puede salir todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces revise los factores de diseño que sí le pueden ayudar en esta área. Bueno, en este caso yo recomendaría el perfil de riesgo. Como le decía, hay 19 escenarios y hay algunos enfocados en temas de seguridad. De acuerdo al área que sea la debilidad de su
empresa podría encontrar orientación a buenas prácticas y a componentes específicos, a recomendaciones puntuales que pueden implementar. El tema de los problemas relacionados con tecnologías de información, ya hablando de problemas en sí, o cuando el riesgo se convierte en realidad, digamos, o de realidades, también hay un factor de riesgo que nos da una luz y tiene unas tablas de mapeo y unas guías que nos pueden orientar hacia soluciones puntuales, ¿verdad? En el tema del el panorama de amenazas es muy importante porque no es lo mismo una organización que esté en un panorama de amenazas bajo, digamos, donde por el tipo de servicio que ofrece o por el tipo de herramientas que utilizan no está expuesto a otra empresa que tiene otra exposición, quizá por el entorno, por el sector, ¿verdad? Por ejemplo, hoy por hoy el sector financiero, el sector salud, ¿verdad? Yo diría por todos los temas que estamos viviendo, pues obviamente entran dentro de un panorama de amenazas, o si las personas han entrado, por ejemplo, en usar servicios ya de los cuales no tienen todo el control, por ejemplo, orientados en la nube, etcétera. Entonces, ahí aumenta el panorama de amenazas, o en este momento, un ejemplo claro, que las empresas tuvieron que enviar a sus colaboradores a sus hogares por situaciones ya de fuerza mayor que se salían de sus posibilidades. Entonces, eso aumenta, por ejemplo, el panorama de amenazas. Todo esto, COVID nos ofrece herramientas o dice, bueno, si su nivel de amenazas es elevado, nuestra recomendación es enfocarse en una u otra cosa. Y el requisito de cumplimiento, que lo mencioné cuando hablamos un poco de esa exposición o de ese contexto, porque también dependiendo de la industria que una empresa se mueva o dependiendo de los requisitos a los clientes a los cuales debe servicio, quizá tenga requisitos de cumplimiento que ya no sea meramente o únicamente de orientación y decir, sí, yo sé que lo necesito, sino que también se me va a revisar el cumplimiento de esos requisitos. Por eso tomé esos 4 factores de diseño, pero como les digo, realmente aquí lo estamos viendo más como desde ese punto de vista de una pequeña o mediana empresa que busca soluciones puntuales para sus necesidades y ganancias rápidas, pero sin embargo ahí está la guía con los 11 factores de diseño que están recomendados. Bajando un poco a los recursos, seguimos escarbando un poco en esta caja de herramientas. En cuanto a los componentes del sistema de gobierno, definitivamente a nivel de personas ocupamos relevancia, ocupamos personas con la capacitación y roles puntualmente establecidos en el tema de arquitectura, operación y evaluación de los sistemas de información, en el tema de la seguridad de información, personas que tengan también una capacitación, un nivel de experiencia en el tema de gobierno y estrategia, específicamente en el área de seguridad. Quizá no sean personas que estén enfocados o estén trabajando en operación de seguridad, pero sí están desde el punto de vista estratégico en la toma de decisiones. Hoy por hoy, los vectores de ataques son innumerables, ¿verdad? Y los potenciales son amplios, entonces necesitamos que haya un gobierno que esté viendo siempre el bosque, ¿verdad? Esté viendo todas las áreas potenciales y le dé esa guía a la parte más operativa. En cultura, vuelve a caer en el mismo punto, cuando el punto se repite, para que uno lo tome en cuenta, ¿verdad? El tema de conciencia en seguridad, y eso se fortalece mucho con un incentivo a aquellas personas que sí son modelos, ¿verdad? Lo que llaman en inglés el role model, ¿verdad? En sistemas de información. Entonces, ese incentivo creo que es muy importante. Esas personas que son esos primeros referentes, ¿verdad? En cumplimiento de las buenas prácticas en tema de seguridad, si las personas son incentivadas, son premiadas o son reconocidas, van a ser un referente para el resto, ¿verdad? Para que todos hagamos lo mismo. A nivel de estructuras, pues normalmente se coloca ese tema de director de seguridad de información, comité de dirección de seguridad de información. Eso va a depender de la escala. Una empresa pequeña quizá no pueda tener todos los roles que COVID enlista ahí, pero no es un tema para que usted se preocupe y diga, no, yo necesito contratar 10 personas, ¿no? Realmente, de acuerdo al nivel de la empresa, va a haber quizá algunos roles que sean desempeñados por una misma persona, ¿verdad? Que no encuentre conflicto de intereses. Pero lo importante es que haya alguien responsable, que sepa que esa es su responsabilidad. Usted tiene ciertas responsabilidades en un área de tecnología, también tiene adicionado, por ejemplo, ciertas responsabilidades ya en el tema de seguridad. Se ha verificado que esa responsabilidad no entra en conflicto de intereses, entonces, pero sí es importante que se sepa quién es la persona y que tenga esas responsabilidades claramente establecidas. Y un comité de dirección de CI que
de sistemas de información que también a veces se ve, o de seguridad, se ve como un gran comité o como una gran junta directiva, y realmente ese comité puede ser inclusive un comité pequeño, ¿verdad? De las personas relevantes en el tema de gobierno, pero que en ese momento se reúnan para también tomar decisiones y analizar el tema de seguridad de información. Entonces son estructuras pequeñas o grandes, dependiendo del tamaño de la organización, pero que a veces una pequeña o mediana empresa ni siquiera sabía que existía, por ejemplo, ni siquiera sabía que tenía que pensar o tomar en cuenta que alguien dentro de la empresa tomara ciertas responsabilidades. Entonces, por eso aquí Cohen nos ayuda y nos da esos lineamientos, esos primeros pasos, ¿verdad? Lógicamente, ustedes aquí tienen muchos expertos que pueden recomendar mucho más roles aquí o la integración de ellos, y eso ya es un tema ya mucho más especializado, para que no entraríamos acá hoy. En cuanto a otros estándares, en el tema de seguridad de información, donde más estándares o liga con estándares se ofrece, yo aquí estoy poniendo realmente, pienso yo que algunos principales ahí de buenas prácticas en el tema de seguridad, ITIL, donde tiene un enfoque también en seguridad de información, el tema del NIST, ¿verdad? Es uno de los que ha tomado mucha relevancia, el estándar norteamericano. Pero hay muchos más, ¿verdad? Hay muchos estándares más, las normas ISO que no cabían aquí, pues ya saben que hablan de la norma ISO 27001 y más allá, ¿verdad? Y finalmente, ya terminando de revisar esta caja de herramientas, nos encontramos guías. Yo aquí puse nada más las de ISACA, porque hay muchas guías también fuera de ISACA, pero me encontré estas, está en producción una de seguridad o de ciberseguridad también, que sería un área prioritaria para COVID 2019. Todavía no ha sido publicada, pero usted puede aprovechar todas estas que están aquí. Está la guía de COVID-5 para seguridad, que yo la estuve revisando precisamente para esta charla. Y de hecho, encuentra con mucha afinidad con lo que hoy tenemos COVID 2019, se puede utilizar mientras nos liberan el área prioritaria de seguridad, pero también están guías ya específicas de ciberseguridad de todo lo que es el CSX, y ahí coloco los ejemplos. Si usted desea, puede conseguirlos en las páginas de ISACA, ¿verdad? Si no sabe cómo conseguirlos, puede contactar a la persona referente en su capítulo, ¿verdad? Para que le dé orientación. Y con todo gusto, realmente lo bueno es eso, saber que hoy no solo nos da, digamos, el qué, sino nos da el cómo, o sea, nos da muchos recursos, ¿verdad? En este tema. Muy bien, entonces acá los resultados, y ahí pueden ver que de una u otra manera el hecho de lograr una mejora en la gestión, por ejemplo, los accesos, lograr tener ya un poco más de documentación sobre procedimientos de seguridad, un plan de tratamiento de los riesgos que se identifiquen y todo, ya eso va a hacer que la organización pueda estar más tranquila. No significa que aquí uno se va a quedar muy tranquilo porque la exposición siempre va a estar ahí, los riesgos siempre son latentes, pero el hecho de que ya lo estemos gestionando, que ya tengamos la alerta y que ya podamos revisar cuáles son nuestros activos y los primeros pasos de protección, ya es un paso más, ¿verdad? Ya es un paso más a estar totalmente expuesto. Entonces, una empresa pequeña no debe de menospreciar o decir, no, que como somos tan pequeños, nosotros no necesitamos tanta cosa, mira, conectemos esto y usamos. No, realmente con una exposición de seguridad mínima, usted puede quedarse sin empresa. O sea, se lo digo con un ejemplo tal vez muy cruento, ¿verdad? Pero definitivamente el tema de seguridad es para darle mucha importancia. Han salido ataques nuevos basados en la coyuntura actual, y entonces hay empresas que tal vez no están preparadas, no están identificadas o informadas, y pueden ser presa de ese tipo de ataques. Voy a hacer una pausa acá para también saber si hay preguntas en este punto establecido, en este punto específico. Hola Daniel, no sé, Sí. están un poco tímidos parece, pero si te parece igual, aquí yo te aporto algo también para que descanses un poco porque no has Claro. podido parar un momento. No, gracias igual. Yo creo que es interesante acá la introspección interesante para las personas que conocen de COVID, es que definitivamente, no solo COVID, como lo has dicho, sino otros marcos de referencia, siempre es tratar de buscar el sentido dependiendo de la organización. Y creo que vos has estado como tratando, has hecho mucho énfasis en eso, ¿no? De que siempre tenemos que tratar de pensar en cuáles son esos elementos más relevantes para la organización. Y aunque seamos una pyme,
Tenemos unos objetivos estratégicos que cumplir, tenemos unos riesgos y pues obviamente es más difícil porque uno de los factores más comunes en las pymes, y yo creo que eso es un factor común entre nuestros países de Latinoamérica, posiblemente no tanto en otras regiones, pero en Latinoamérica, es un poco la informalidad. Y pues más aún, sobre todo en las empresas familiares. Yo estaba hace unos días viendo un webinar sobre el tema y pues una de las cosas que recomendaban pues en la parte familiar es tener estatutos de gobierno, porque las reglas, las relaciones, pues en cualquier momento se pueden enredar y esa informalidad, pues, sobre todo con esta situación que estamos pasando ahorita con la pandemia, pues se ha visto enfrentada a que tenemos que reaccionar de una manera distinta a lo tradicional y tenemos que estar preparados. Yo creo que esto es una lección interesante que si las pymes hubieran analizado estos posibles riesgos o oportunidades que tuvieran, sobre todo ahorita, por ejemplo, para salir con el tema de la transformación digital, que es una realidad que las pymes en varios sectores, obviamente dependerá, ciertas pymes por su servicio no lo podrán hacer, pero es algo que tienen que hacer, porque si no lo hacen, pues van a quedarse ahí, no van a poder sobrevivir. Y definitivamente Exactamente. estos modelos te abren un poco el panorama para pensar en esto y creo que es muy interesante lo que propones. Y yo comparto el tema de que siempre tendrás que analizar cuáles de esos elementos te sirven. El marco es simplemente un camino que tú utilizas que te puede ayudar, nunca es un fin, yo siempre considero que no es un fin, y menos para una pyme. Y pues sí, solo te quería como aportar esa parte, Daniel, y decirles a todos que por favor adelante. Está bien, recuerden que porfa me avisan si quieren que les active el micrófono para compartir, porque yo sé que aquí tenemos personas que nos acompañan pues de Colombia, obviamente varias regiones de Colombia, pero también de Costa Rica, de Bolivia, de Honduras, entonces, y bueno, de pronto otros países que no he mencionado. Entonces sería interesante también, pues que nos compartieran, ¿no? ¿Cuál es pues, su experiencia respecto a este tema? Entonces, pues los invito para que, por favor, nada más me lo hagan saber ahí en el chat y pues con mucho gusto me dicen qué usuario y yo les activo el micrófono. Creo que en estos webinars también hay mucha gente que puede aportar y Claro, definitivamente pues ahí los invito. Dale. sin duda. De hecho, este tipo de espacios son para eso, ¿verdad? Aquí yo aprendo mucho de ustedes, aprendo mucho de ustedes y como ustedes pueden ver, esto es apenas la punta del iceberg, realmente es mucho más el contenido que la experiencia en muchos enfoques da, ¿verdad? Y lo otro es que la charla quizá nos va a dar un espacio precisamente para que haya esas intervenciones, aprovechémoslo, ¿verdad? A veces hay charlas que más bien se pasan del tiempo pero esta charla me parece que nos va a dar una oportunidad presente para también escucharlos a ustedes. Y es muy enriquecedor. Bueno, ya viendo esto, nos vamos al último punto. Creo que vamos a seguir la misma estructura para que ustedes vean. Eso es un poquito más para aclarar mentalmente todo este tema tan confuso de las guías que tenemos a disposición y las herramientas. En el tema de continuidad, que es otro de los temas precisamente relevantes en este momento, debo decir que lamentablemente hay algunas empresas que han sufrido más que otras en la coyuntura actual y quizá ya venían un poco pasando ciertas situaciones y ahora se vieron ya pues contra la pared en algunas cosas. Entonces tenemos que buscar cómo mitigar esas amenazas, cómo enfrentarlas, a la continuidad de negocios y que nuestro negocio continúe. La idea es que todas nuestras empresas sigan y que más bien en el futuro empleen a más personas y que traigan más trabajo y producción. Recalco el tema que lo estoy analizando más desde un punto de vista comercial o industrial, de la importancia hoy de las pymes para el país, para los países. Entonces, nuestras pymes no deben de debilitarse, al contrario, debemos de ayudar a fortalecerlas. Entonces, acá el tema de la continuidad también, sobre un contexto de acciones con recursos específicos y el resultado. En el contexto, bueno, encontramos muchas empresas que tal vez no se han dado cuenta que hay exposiciones ahí a futuro o a que están enfrentando en el momento y que si no las
revisen el momento o si se enfrenta a una situación de desastre o a una ruptura o a un cambio de paradigma, pues puede ser que la continuidad de su negocio se vea ensombrecida, ¿verdad? O se vea en juego. Entonces eso sucede muchas veces cuando no hay un plan mínimo, ¿verdad? Un pequeño plan. Por eso yo siempre digo que no tiene que ser, dependiendo del tamaño de la empresa, no significa que mira, es que necesito hacer algo pero súper robusto, no, porque más bien a veces cuando haces algo muy grande, y ya lo decía Alexander, que no cumple la necesidad que tengo, más bien ese documento viene a ser más bien una camisa de fuerza. Entonces, no, haga un documento que se ajuste a su realidad y que sea un pequeño plan de continuidad, que donde identifica los análisis de impacto, lo que en inglés llaman el Business Impact Assessment. Y ahí se tiene que regresar hacia atrás. El tema de historia, muchas veces se han dado casos donde ya se sabe, mira, nos ha pasado eso en el pasado y tenemos eventos que ya nos mostraron nuestra vulnerabilidad, entonces aprovechemos precisamente para que esos eventos no vuelvan a ocurrir, ¿verdad? Pero también puede ser que, aunque se tenga un plan que no se haya aprobado, que lo he visto muchas veces también, y he visto que la prueba del plan se atrasa por una u otra razón, y entonces un plan que no se ha aprobado no tiene ninguna garantía. He visto inclusive en empresas ya de otro nivel, y si lo he visto en otro nivel, imagínense en un pequeño, empresas grandes que tuvieron que hacer una restauración de datos y se dieron cuenta que ya habían eliminado todos los sistemas, digamos, que iban con los datos que tenían respaldados, porque habían migrado a otro sistema, pero al final habían dejado cosas en el sistema legacy y al final no pudieron restaurar nada, o sea, para decirle en resumen. Entonces, de todo eso se vive, ¿verdad? También se da casos de que en un momento dado se hacen pruebas y los resultados no son satisfactorios, pues ese es un momento donde también podemos revisar y aprovechar para hacer los ajustes que se requieren a tiempo. En la medida que hagamos esas pruebas con tiempo, vamos a estar preparados para enfrentar esas vulnerabilidades cuando se presenten. Entonces, dado ese contexto, que puede ser una o varias de estas circunstancias que está enfrentando una empresa, entonces hay acciones específicas que se recomiendan, básicamente un análisis, precisamente donde se hace una lista de todos los servicios que se ofrecen o de todos por ejemplo, los aplicativos o la infraestructura, bueno, las personas inclusive entran en esa lista también, porque nosotros también, una de las responsabilidades es proteger la vida humana, ¿verdad? Todo eso también. Entonces, entre todo ese tipo de cosas, entre un análisis para revisar precisamente potenciales impactos, tareas a establecer tiempos mínimos para recuperar, para que la organización se mantenga. Entonces, bueno, ¿cuánto es el mínimo que yo puedo esperar sin establecer este sistema? Bueno, tanto. Por ejemplo, X sistema no puede morir. Entonces, bueno, tenemos que tener algo paralelo. O este otro podría subsistir por un tiempo mientras se usa una solución manual y después ya se pone a caminar. Bueno, todo este tipo de cosas la empresa tiene que sentarse a conversarla, a discutirla y a empezar a implementar ese tipo de soluciones asociadas a su necesidad. Y una vez que se establecen esos planes, que se le llaman, en inglés se llama el BCP, el Business Continuity Plan, que es el plan de continuidad de negocio, y el plan de recuperación de desastres, el DRP, se revisan regularmente y se hacen planes para en cierto momento hacer pruebas. Y eso es bueno tomarlo en cuenta, que los periodos se cumplan, ¿verdad? Como ya lo decía, para que el plan cuando venga una situación que no es lo que queremos, que se dé, que podemos estar tranquilos, no hay problema. Aquí tenemos una manera de trabajar y ya hemos hecho las pruebas de cómo recuperar y qué sé yo. A veces está todo, supuestamente todo camina bien, pero a la hora de hacerlo andar, alguien no sabía que había un instructivo y no sabía cuál era el primer paso, cosas así. O si había que lanzar una alerta, no sabemos a quién hay que informar, qué sé yo. O sea, les digo elementos demasiado simples, pero que un pequeño error puede presentar un problema muy grande. Y vamos a ir otra vez sobre los recursos, ya la última vez, pero igual ustedes tienen todo el tiempo del mundo para después las guías y trabajar con más profundidad. En el caso de recursos, objetivos específicos en el tema de gobierno de gestión, están el tema de la optimización del riesgo, gestionar la disponibilidad y la capacidad, gestionar las operaciones y gestionar los
los incidentes, ¿verdad? Ahí tenemos que trabajar en todos estos. Creo que el primero, yo debo corregirlo nada más porque es el de gestionar la continuidad. Fue que haciendo el documento no lo corregí, pero es el DS04, gestionar la continuidad. Nada más como una referencia. Les voy a mandar este documento corregido para que se los envíen a ustedes. Entonces, elementos importantes considerar los datos. Definitivamente los datos es un elemento relevante para la continuidad. La información es la vida de la empresa en muchas cosas. La disponibilidad de capacidad, porque definitivamente es el hecho de saber qué disponibilidad es la que necesito, me va a permitir saber cómo trabajar ese tema de la continuidad. Las operaciones en sí mismo es todo el tema operativo, y los incidentes y problemas, porque son los que al final me van a dar señales de lo que potencialmente podría pasar y de las decisiones que tengo que tomar. Entonces, ahí es donde esos tipos de objetivos no son los únicos, tienen otros 35, ¿verdad?, que pueden aprovechar, pero yo diría que pueden empezar con este. Recalco nada más que en este primero es el de continuidad, ¿verdad? Voy a mandarles al final de la charla ya con el nombre correcto, ¿verdad? En cuanto a factores de diseño, vamos a la misma idea. No se requiere quizá todos los factores, o quizás sí, dependiendo de cada empresa, pero ahí entra, igual en el tema de continuidad, entran los riesgos, ¿verdad?, directamente, riesgos que pueden impactar la continuidad del negocio y problemas que lo pueden hacer. El panorama de amenazas, estos tres elementos creo que van de la mano, porque tanto uno como el otro, una amenaza puede convertirse en un riesgo puede convertirse en un problema o viceversa, ¿verdad? Y en este incluye el rol de TI, porque también a veces, y los elementos que están a seleccionar en el tema de diseño, es que puede haber un rol enfocado específicamente en soporte, y entonces quizás no tenga una relevancia en continuidad, o otro rol que sea un rol más enfocado en un trabajo interno, en desarrollar soluciones o innovación, y no está de cara, digamos, a un ambiente productivo, pero puede ser también un enfoque específico en continuidad, o puede ser un enfoque estratégico que abarca todo. Entonces ahí es donde el tema del rol de TI es importante aclararlo, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a recursos, los componentes, ahí nos recomiendan a nivel de personas, personas que tengan esa habilidad de gestionar algo tan importante como la continuidad de información. El tema de los incidentes con un enfoque en continuidad, porque a veces tenemos un enfoque de resolver el incidente y vemos los incidentes como elementos en sí mismos y no estamos viendo hacia adelante todo lo que puede venir, o las amenazas que pueden venir, o un incidente que de manera recurrente puede convertirse en un problema. Entonces, esa visión tiene que estar muy establecida desde el momento que se gestionan los servicios y los incidentes. En la cultura y ética se habla de una cultura de resiliencia organizacional, que es que la organización tiene que identificar de qué manera puede estar más fuerte para enfrentar cualquier tipo de circunstancia en la continuidad, y la resiliencia es un poco eso, ¿verdad? Cómo puede adaptarse a circunstancias cambiantes y permanecer, ¿verdad? Ese es el tema de resiliencia. Entonces, son términos que se han venido introduciendo recientemente. Yo hace unos años no lo escuchaba, pero después de que hace unos 2 años empecé a escuchar mucho ese tema de resiliencia. Y efectivamente en el tema de cultura, tener la cultura de probar y mejorar siempre el tema de los planes de continuidad, establecerlos, probarlos y mejorarlos. En infraestructura directamente tenemos que establecer, bueno, qué infraestructura necesito para poder estar tranquilo, por ejemplo, de que hay elementos, por ejemplo, que pueden ser espejos, ¿verdad? O que pueden estar sincronizados de manera que puedan entrar a funcionar en un momento dado que haya rupturas, ¿verdad? Herramientas para poder monitorear todos los incidentes de continuidad, todo lo que es, ya les decía, la infraestructura y las aplicaciones para poder restaurar, por ejemplo, la información o los servicios. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que considerarlo a nivel de infraestructuras. Y creo que ya estoy llegando al final acá, porque me quedo en el tema de estándares. Ya ven que hay una referencia a varios estándares, ya específicamente en el área de continuidad de información. Ahí nos muestra también el NIST, nos muestra el ISF, el CMMI y el marco de capacidades o destrezas, porque también necesitamos personas con habilidades en esta tarea tan importante de la continuidad del negocio. Y finalmente, voy a ir aterrizando acá en el tema de las guías, las que encontré, y yo les mencioné que hay una nueva, ahí es la que está en el centro, para el que quiera buscarla.
el tema de resiliencia y continuidad en las cadenas de servicios, ¿verdad? La cadena de suministros, la cadena, la cadena de suministro, ¿verdad? O supply chain. Ahí es importante trabajar ese tema de resiliencia y continuidad. También entra el tema de entregar el servicio que se requiere, que es muy importante, y hay una guía de auditoría específicamente sobre el DSS 04, que es el de continuidad. Entonces esa guía ahí está para poder aprovecharla. Yo veo que las guías estas de auditoría o para revisar procesos casi nunca se utilizaron desde que se publicaron, pero cuando las he buscado he encontrado unos elementos relevantes, y también hay un documento que se publicó también hace un tiempo, pero igual ahí está en la página de ISAC Internacional sobre las tendencias emergentes en el tema de continuidad de negocios. Pues recursos hay, ¿verdad? Y ustedes pueden tener otros que también lo pueden aportar ahora que van a tener participación. Si tienen algún otro recurso que pueden aportar, es aprender de todos. Resultados finales, pues tendremos un poco más de control sobre ese tema. Lograremos, lógicamente, que nuestro negocio sea un poquito más resiliente o preparado para adaptarse a situaciones quizá que no sean las esperadas. Lograremos tener control sobre ese plan, hacer un plan de respuesta que esté implementado, que se pruebe. Bueno, todo ese tipo de cosas sería una buena recomendación, y como les decía, no solo para grandes empresas. Y yo vuelvo a ese mensaje, porque esta charla se llama para pymes, porque realmente una pequeña y mediana empresa también tiene que analizar las vulnerabilidades a su continuidad. O sea, ¿qué puedo enfrentar yo en el futuro que podría poner en juego mi continuidad como negocio? Entonces, y sobre esto establecer los planes, buscar las recomendaciones. Entonces, dicho eso, bueno, ahí yo pongo algunos enlaces, no son relacionados directamente al tema, son básicamente una investigación sobre todos los servicios a nivel de gobiernos y a nivel de entidades no gubernamentales que se ofrecen para pequeñas y medianas empresas, que me pareció muy rico. Lo que pasa es que no era un tema que me hubiera permitido enfocarme en este entorno de las buenas prácticas de COVID, pero digo yo, eso es tan rico de información que lo voy a poner ahí para que lo busquen, porque una pequeña y mediana empresa puede encontrar mucha información, tanto de organismos de nuestros gobiernos, ahí hay colocado gobierno de Colombia, pero también de organismos no gubernamentales. A nivel de Costa Rica y a nivel de otros países, yo les recomiendo investigar qué se ha publicado y qué servicios se ofrecen a nivel de entidades gubernamentales o no gubernamentales. Y bueno, finalmente, ya para terminar acá y dar el chance a las preguntas, la frase es, y la frase para los que queremos emprender, ¿verdad? Y la dejo para que ustedes lo reflexionen. Dice: arriesgarte más de lo que otros piensan es seguro. Soñar más de lo que otros piensan es práctico. Bueno, ahí queda para que su reflexión y que sería el espacio para escucharlos a ustedes. Tenemos un tiempo de 15 minutos, ¿verdad? Y ahí lo entregaría a don Alexander. Ahí al final también tenemos una referencia a las fechas que tiene ISAC Medellín. Daniel, muchas gracias por toda tu presentación y todos tus aportes. De verdad que pues en los capítulos siempre requerimos que profesionales como vos pues compartan sus experiencias, sus análisis, sus estudios, y de verdad que te agradezco en nombre del capítulo de ISAC Medellín. Ferney, ya, bueno, ahí estás activo, entonces adelante también. Ahora yo le doy la palabra también a Ferney aquí. Y de verdad gracias también a todos los que participaron. Pues por favor, si quieren hacer alguna pregunta, por favor pueden escribir en el chat el nombre, o al menos al decir ya, o poner ahí alguna nota, un ok o cualquier cosa para que yo les active el micrófono, por favor, para que lo hagan. Por ahí hay una nota de alguien que dice excelente presentación. Si querés igual, Daniel, pues vamos, pues hasta el momento no sé, estuvieron muy tímidos.
Sí, ¿verdad? Sí. igual aquí yo como conozco a varios les puedo preguntar, así que listo, mira, aquí hay una pregunta que te voy a Ah, hacer bueno, adelante. Escuchemos. de parte de Ronald Herrera. Él pregunta qué esquema o estrategia recomienda para la capacitación e implementación de COVID 2019. Muy buena pregunta. Sí, esa también la puede contestar don Alex. Pero sí, hay estrategias. Formalmente hay una, ¿verdad? Formalmente ISACA tiene cursos ya formales de certificación, ¿verdad? Que pasan por llevar un curso primero de los fundamentos de COVID 2019, o inclusive COVID-5, si fuera el caso. Y luego hay un curso de implementación de COVID que es muy bueno, que se llama, específicamente se llama COVID Diseño e Implementación. De hecho, don Alex puede también mencionar las fechas que hay para Colombia. Pero también hay otras estrategias de acuerdo a una empresa, tal vez que no tenga los recursos para invertir en una educación formal, pudiera pedir apoyo de algún profesional que le dé una capacitación puntual a lo que necesite, ¿verdad? O adaptada a la medida, no sé. O sea, a veces yo lo digo porque en lo personal en algún momento ha tenido que adaptar quizá de todo este grandes elementos que hay aquí, lo puntual que a una empresa de acuerdo a su tamaño necesita y también ha funcionado, ¿verdad? Para situaciones que quizá no tienen un esquema de cumplimiento, por ejemplo. Pero también hay, don Alex. De hecho, hay una diapositiva donde se va a hablar de los cursos también de Medellín, que ahorita al final la podemos mostrar. Claro que sí, Daniel, gracias. Pero no Sí, sé si quiere añadir algo más, don. no, opino igual, o sea, yo pienso que en el caso de las organizaciones, pues están los cursos oficiales, como lo dijiste, y pues sería interesante, por supuesto, también en algunos casos hacer talleres, porque estos marcos tienen muchos elementos, ¿no? Y creería que de alguna manera es importante como particularizarlo a la necesidad. Entonces, yo también opino igual. Yo he estado dictando talleres igual en algunas organizaciones en distintos países y siempre recomiendo hacerlo como a la medida para que sea de mucho mayor valor, porque realmente el marco, no todo lo que está ahí pues es necesariamente aplicable para todas las organizaciones. Y bueno, por acá alguien te recomienda, Jairo Valerio, me imagino que es de Costa Rica, te saluda y te dice pues que te conoció por Saludos, la Jairo. certificación. Sí, sí, saludos. Sí, y te agradece. Dale, Ferney, si Gracias por querés. estar. No, gracias. Ferney, si querés dar un comentario, yo le voy a dar también la palabra acá a Carlos Giraldo. Carlos Giraldo, que es el director de certificaciones del capítulo. También quiere hacer un comentario, pero adelante, Ferney, si querés, y después Daniel bueno, y también aquí Lucio. Da un segundo, le doy la palabra acá a Lucio, que Lucio Molina pues también es un gran conocedor del tema de COVID y pues es parte de la junta directiva del capítulo. Entonces, pero se nos salió, creo, Lucio acá. Ahí estoy. Dale, Lucio, adelante. Ya, listo. Gracias, Alex. No, Daniel, muy interesante la charla, de verdad, muchos aportes. Efectivamente, como colocaste al final, el tema de las pymes es un área prioritaria que está en desarrollo, pero es un tema bien interesante verlo como tú lo planteas, porque efectivamente yo siempre he dicho que COVID sirve para cualquier tipo de organización. Y también, como comenta Alexandre, pues COVID es personalizable a cada tipo de empresa, entonces da muchas ventajas para que las organizaciones la puedan aprovechar adecuadamente. Solamente un aporte adicional sencillo y es que Sí. yo recomiendo mucho a las personas que vayan a buscar, por ejemplo, buenas prácticas, que naturalmente se enfoquen en las prácticas actualizadas, porque ISACA como tal ha publicado en sus libros de objetivos de gobierno y gestión unas recomendaciones de buenas prácticas para cada objetivo, pero naturalmente de cada quien depende buscar la última versión para estar actualizado. Porque a veces genera un poquito de Así ruido mismo. que diga ITIL y no diga ITIL 4, pero naturalmente a uno le corresponde es conocer o averiguar cuál puede ser la última versión de la práctica que uno quiere analizar para que uno trabaje con versiones actualizadas. Pero muy interesante, te felicito de verdad y el tema muy bien tratado y realmente nos da unas pautas muy interesantes para poder trabajar el tema desde las pymes, que por ahora es un tema que está por desarrollar. Muchas gracias. No, vos, Lucio, gracias. Vos Con sos gusto. un experto también en esto y esos aportes son de mucho valor. Te agradezco, de verdad. Dale, Ferney, adelante, para después darle la palabra a Carlos Giraldo. No, a mí no me queda sino agradecerle a Daniel, de verdad, muchas gracias
por darnos este espacio, por querer compartir tu conocimiento. Seguramente aquí estarás en otras ocasiones más. Y muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. La verdad que es para nosotros como capítulo es muy importante ver, digamos, la acogida que ha tenido todos estos eventos que hemos querido hacer en esta época de la nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, nada, pues invitarlos a que participen de todos los cursos que tenemos, participen de los virtual workshops. Sé que esta palabra ha sonado mucho estos días, pero nos reinventamos y tratamos de hacer algo distinto dadas las condiciones, ya que no podíamos hacer el Summit, que es el evento que todos los años, digamos, nos caracteriza por ser 2 días de conferencias de muy alto nivel. Y ahorita nos tocó voltear un poco el tema y hacerlo en un formato de workshops virtuales, pero de verdad que tenemos unos conferencistas de primer nivel, unas temáticas bastante interesantes, muy actuales, y sobre todo que estamos buscando que esos workshops sean o tengan un enfoque muy práctico para que se diferencien de toda la oferta que hay en estos momentos, porque somos conscientes que en estos momentos hay mucha oferta de muchas charlas, mucho webinar, sin costo inclusive, pero que queremos darle un enfoque distinto, algo práctico, algo que sea muy aplicable en su día a día, en su trabajo, y como les comentaba, con unos ponentes que tienen una amplia experiencia. Entonces, los invito a que conozcan el contenido de estos workshops y que obviamente se inscriban y nos veamos ahí. Y que nos sigan obviamente en todos los webinars que vamos a seguir haciendo. Así que muchas gracias a todos. Gracias, gracias Ferney. Aquí de nuevo darle las gracias también a Jorge Saavedra, que es el presidente del capítulo La Paz, que bueno, nos ayudaste con todo este tema del uso de Zoom en esta ocasión. Jorge, muchas gracias por tu colaboración. Creo que los capítulos finalmente pues somos hermanos y entre todos nos ayudamos aquí para lograr pues este tipo de actividades. Jorge, gracias. No, al contrario, más bien felicitarles a ustedes, Ferney, Alex, como representantes del capítulo allá en Medellín. Excelente organización. El expositor Daniel, de primer nivel, muy profesional, muy interesante todo el tema. Y no, pues con todo gusto estamos también para servirles. Gracias, Jorge. Un abrazo. Pregunta Juan Bernardo que si va a estar el webinar disponible. Sí, lo vamos a subir a YouTube, al canal de Isaque Medellín, Juan Bernardo, ¿vale? Entonces, a través de los grupos de WhatsApp o de la comunidad o a info@isacamedellin.org nos puedes preguntar, ¿vale? Sobre eso y ahí te vamos a compartir. Miren, aquí voy a dejar la pantalla de los cursos y voy a dejarle también a Carlos Giraldo. Carlos Giraldo es el director de certificaciones. Carlos, ¿estás con el audio? Sí, aquí estoy, Alex. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy interesante la charla. Me gustó mucho el enfoque de mostrar, digamos, como de la caja de herramientas que finalmente nos brinda COVID, cómo podemos de ahí sacar los elementos que necesitamos para asesorar a las compañías en los temas de tecnología. Yo lo que he visto, pues a ver, en la firma en la que yo estoy tenemos varios clientes que son compañías medianas y pequeñas y realmente he visto que hay pues de pronto también un gran desconocimiento de parte de los gerentes o los encargados de las áreas de tecnología sobre estos temas de COVID. Me pasó, de hecho, recientemente en un cliente que estamos haciendo un trabajo de asesorarlos en los temas de definir los controles de tecnología. Y cuando yo le mencioné que íbamos a utilizar el marco de COVID para hacer esta asesoría, el gerente de tecnología, digamos, me dijo, no, pero es que COVID es un marco demasiado grande, es algo, pues, un marco demasiado complejo. Entonces, ahí pues, se ve, obviamente le tuvimos que explicar, pues, cómo lo íbamos a adaptar y pues íbamos a mirar las cosas relevantes para la compañía. Pero sí he visto eso, muchas veces también pues nos toca esa labor, digamos, a los que estamos como en temas de consultoría, como de esa labor, digamos, de entrenamiento y de adoctrinar también pues a los responsables de las áreas de tecnología para que vean que este marco finalmente se puede adaptar a cualquier tipo de compañía, porque de pronto ellos no lo ven así y entonces no están sacando provecho, digamos, de este tema. Entonces creo que
que por eso me parece muy importante este tipo de charlas y este tipo de eventos para precisamente que se vea la utilidad que tienen. Gracias, Carlos. Carlos, ahí, si querés, igual aquí dentro de los cursos que vamos a dictar, pues para que conozcan los que decía Ferney, el taller de implementación de COVID 2019, julio 30 inicia el Cyber Security Audit, agosto 3. Estos dos cursos son nuevos en el capítulo Medellín y pues de los primeros en Colombia, así que los invitamos. También el CISA. No sé si querés comentar algo ahí del CISA y de las certificaciones, Carlos, ¿algo más? Bueno, no, pues Alex, invitarlos a todos los que no han presentado pues estas certificaciones a que se registren en estos cursos online, aprovechando ahora pues que los podemos hacer online y de pronto se puede facilitar pues asistir y invitarlos a participar en estos entrenamientos. Gracias, Carlos. Y bueno, y el Virtual Workshop, que como lo decía Ferney, de nuevo les cuento, van a ser 3, el 6 de agosto con Auri Curbelo, va a hablar sobre Dark Web y toda la parte de criptomonedas y temas de ciberseguridad enfocado pues a esto. Ella es una especialista de Puerto Rico y va a ser un workshop súper interesante, son workshops de 4 horas. El 13 va a ser un workshop de auditoría ágil con Carmen Senado, que es la vicepresidenta de auditoría interna a nivel corporativo del Grupo Bancolombia. Nos va a contar toda la experiencia y va a traer ejercicios sobre cómo montar auditorías con modelos ágiles. Y el 20 de agosto va a estar Jamie Cano con un tema de nuevos modelos sobre los atacantes y sobre ciberseguridad. Todos son workshops prácticos, como los comentaba Ferney, y pues ahí van a poder ustedes registrarse. Todavía tenemos cupos y pueden hacerlo. Y los invitamos a que se unan a las redes sociales del capítulo. Escriban a info@isacamedellin.org si quieren ser parte, y los que ya son, pues continúen pues con nosotros. El 22 de julio vamos a tener un webinar con la comunidad Caribe en asocio con la Universidad del Norte. Después les estaremos mandando la invitación muy pronto. El 27 de julio va a haber un webinar con Arnulfo Espinosa, que seguramente alguno de ustedes lo ha visto, es el auditor, es un conferencista muy famoso en Latinoamérica, es de Monterrey, México. Nos va a hablar de la transformación digital avanza, la auditoría la alcanza. Entonces, una presentación nueva que tiene Arnulfo, son de mucho valor, muy interesantes, así que no se la pierdan. El 4 de agosto vamos a tener un webinar más de comentar el plan de beneficio local de miembros de ISACA Medellín para que lo conozcan con el director de membresías que se llama José Yori Herrán. Y pues hablaremos pues de lo que estamos promoviendo en el capítulo y que siempre pues el capítulo ha buscado dar el mayor enriquecimiento profesional pues a la comunidad. Y en este caso pues se está dando con personas de múltiples países y de capítulos, y eso está muy bien. Yo creo que eso es parte de nuestro objetivo como ISACA. Y el 11 de agosto vamos a tener un webinar, el marco de RIS IT, segunda edición, que como lo decía Lucio, yo también comparto mucho el comentario de Lucio, busquemos los últimos modelos, pues para que tomemos esa base. Ese marco es reciente, tiene aproximadamente 2 semanas, es una actualización del marco de RIS IT, que había salido ya hace varios años, ya sí hace rato que no se actualizaba, y ese webinar lo va a dar Juan Dávila de Perú. Entonces, pues los invitamos para que continúen trabajando con nosotros. Les agradecemos mucho su participación. Déjenme nada más verifico si hubo alguna pregunta acá adicional. Voy a cerrar acá dejar de compartir. Si hubo algo más en el chat. No hubo nada más acá dentro de las preguntas del chat. Así que adelante. Yo tengo una dudita que me llegó aquí por interno rápidamente para que Daniel nos ayude a contestar y ya cerrar el evento con esta duda. Nos dicen qué hacer en casos cuando las empresas ante determinados sistemas o auditorías de entes reguladores se ven abrumados ante la información y todo lo que ello conlleva y se cierran ante la aplicación de un marco como COVID. Sí, tal vez es porque no se les ha explicado o no conocen que más bien COVID viene a ayudar un poco a arreglar esa confusión. ¿Sí? Cuando usted habla de esa confusión, es la que todos vemos, ¿verdad? Cuando hay, no sé, muchos estándares a cumplir, normativas internacionales, normativas locales, el gobierno, mi cliente, mi proveedor, bueno.
y se hace alguna confusión en la cabeza. Entonces, cuando vemos al marco de COVID, si no nos han explicado bien, o no lo hemos entendido bien, podemos decir, no, otro más, para confundir más esto, y al contrario, COVID viene a ser como un marco sombrilla, es lo que siempre se habla en las nuevas versiones, porque nos ayuda a ver la organización como un todo y nos ayuda más bien como a, de alguna manera, a organizar y alinear todas las necesidades para empezar a ver la casa un poco más ordenada, empezar a ver como qué estándares son los que sí necesito, o por ejemplo, cómo cumpliendo los requerimientos de algunas normativas, automáticamente me ayuda, por ejemplo, a estar bien con otras normativas, o ese tipo de cosas. Creo que ese es lo más importante, que sacar el tiempo para que lo entendamos, ¿verdad? Cuando ya comprendemos ese alcance de tener la casa como más, desde mi punto de vista. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Daniel, y a todos los participantes en este webinar. Les deseamos una feliz noche y bueno, esperamos que sigan participando en todas las demás actividades del capítulo. Saludos, feliz noche para todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.